Buenos días, hermanos. Tengan muy buenos días. Que Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Y estamos nuevamente eh, comenzando una nueva etapa en esta aventura de fe, si se puede decir. Estamos en medio, bueno, nosotros como Santiago que somos, estamos en un nuevo comienzo de cuarentena, así que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerzas para continuar, para seguir, para poder eh, tener un tiempo también de meditación y oración. Vamos a comenzar en esta mañana, vamos a comenzar estudiando un nuevo libro, el libro de Jueces. Eh, Veníamos estudiando ya por varias semanas ya, veníamos estudiando el libro de Levítico y obviamente en orden correlativo nos tocaba estudiar el libro de Números, pero la verdad es que es bueno también poder saltarse en algunos puntos y poder estudiar un libro. Vamos a comenzar a estudiar el libro de los jueces. Es un libro dinámico, es un libro donde vamos a aprender muchas cosas. El Señor nos va a enseñar muchas cosas a través de este periodo en que vivió el pueblo de Israel, un periodo de eh, un periodo de rebelión más bien contra Dios, y fue muy complicado para ellos. Así que vamos a ir viendo durante todo este tiempo el libro de los jueces. Así que antes de comenzar vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar a Dios y vamos a pedir a Dios que Él sea tomando control de nuestras vidas, enseñándonos, guiándonos, y vamos también a orar a Dios para que Él también nos enseñe su palabra. Eh, si usted necesita oración, si usted tiene alguna petición específica de oración, le rogaría que lo pudiera poner aquí en sus saludos o aquí en el Facebook. Pudiera poner también sus peticiones de oración para poder orar también y tener un tiempo también de oración a Dios, mencionando sus necesidades, sus peticiones. Vamos a orar entonces en esta mañana por la enseñanza de su palabra. Les invito a inclinar su rostro ahí donde están y vamos a orar a Dios. Oramos. Señor, oramos esta mañana, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos, Dios, que seas tú, Señor, perdonándonos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Seas tú, Señor, enseñándonos, instruyéndonos y hablando a nuestro corazón a través de este libro que vamos a comenzar a estudiar, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón también para recibir la instrucción que tú nos quieras dar. Oramos, Señor, especialmente por nuestra nación. Oramos especialmente, Señor, por toda la situación que estamos viviendo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos des fuerza, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas y que este tiempo que vamos a estar, Señor, en cuarentena, o ya estamos en cuarentena, Señor, sin poder salir de nuestros hogares, que podamos también, Señor, aprovechar bien el tiempo, que podamos también, Señor, tener tiempo de oración como familia. Estamos viviendo, Señor, en tiempos complicados, en tiempos difíciles, en donde las señales de tu venida, Señor, se hacen más claras, más evidentes, especialmente para esta generación, para este tiempo, Señor. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia y guarde nuestros corazones, y que también, Señor, podamos compartir con otros, los que no te conocen, los que viven, Señor, una tradición, una religión, pero no viven una comunión contigo. Yo te pido, Señor, que tú puedas remecer sus conciencias, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que es como martillo que quebranta el corazón, Señor. Tu palabra, Señor, es como espada que penetra, Señor, el corazón. Tu palabra es como fuego que quema nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, tocando el corazón de cada uno, removiendo nuestra conciencia y haciéndonos volver cada día a ti, Señor, y manteniendo fielmente esta comunión personal contigo. Oramos, Señor, por la enseñanza y estudio de tu palabra en esta hora. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces comenzamos de inmediato a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Jueces. En el libro de Jueces. Si bien es cierto, hoy día vamos
a tener una introducción, vamos a mirar brevemente de lo que se trata este libro, de lo que va a hablar este libro. Así que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces, porque vamos a comenzar a mirar algunos versículos claves, algunos capítulos claves que hablan de este libro de Jueces. Así que yo les animo a poder abrir entonces sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. Este libro de Jueces es un libro histórico, es un libro del Antiguo Testamento y es un libro histórico. Es uno de los escritos más antiguos. En el original hebreo tiene un nombre bien raro. Voy a tratar de pronunciarlo, no sé hebreo, pero voy a tratar de pronunciarlo. Es Shofetim. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa jueces gobernantes. Eso significa en el original hebreo. O sea, este nombre de jueces significa entonces jueces o gobernantes. En la traducción de la Septuaginta fue la traducción que hicieron del hebreo al griego. En esa traducción quedó el título del libro de Jueces como juzgar, como gobernar, como regir. O sea, el libro de Jueces entonces quedó como, en su traducción, quedó como juzgar, gobernar o regir. Así que los jueces de Israel fueron aquellos hombres y mujeres también, fueron aquellas personas que gobernaron a Israel después de la muerte de José. Recuerden que nosotros miramos en Levítico cómo Dios les dio los mandamientos a Israel a través de Moisés. Moisés era el líder, Moisés murió. Luego quedó Josué, su asistente. Josué quedó a cargo del pueblo. Josué murió y quedaron los jueces. Quedaron los jueces. Entonces, nosotros miramos y vemos aquí que los jueces fueron los que gobernaron Israel. Entonces, después de la muerte de Josué hasta los días del rey Saúl, el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Este registro también, o este orden también está confirmado en el Nuevo Testamento. Si tú lees, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 19 y versículo 20, podemos mirar ahí y podemos confirmar de que el libro de Jueces fue un libro que estuvo en su tiempo y que habla acerca de la historia de Israel. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces. Aquí está la confirmación. Les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, aquí nosotros vemos un registro en el Nuevo Testamento, una confirmación más bien de que el libro de Jueces fue un libro histórico. Ahora, es importante entender que la palabra juez no tenía nada que ver con el significado que nosotros tenemos en nuestra mente. Es decir, la palabra juez no tenía nada que ver con juzgar, sentenciar, condenar a una persona como el significado que nosotros acostumbramos a ver, sino que los jueces de Israel más bien se parecían mucho a un magistrado o a los magistrados que cumplían ciertas funciones de gobierno en algunas ciudades. Así que estos hombres, los jueces, eran muy parecidos también a los dictadores romanos. Entonces, estos jueces de Israel, la verdad es que eran más bien caudillos militares que tenían poderes administrativos absolutos. El cargo de estos hombres, el cargo de un juez, y esto es muy importante poder observar aquí, el cargo de un juez no era la herencia de ningún familiar que había sido antes juez, o sea, no era hereditario, no era un cargo hereditario, ni tampoco estos jueces eran hombres seleccionados de alguna tribu de Israel en particular, ni tampoco estos hombres eran elegidos por voto popular, sino que estos jueces eran escogidos por Dios. Estos jueces eran llamados y eran escogidos por Dios de una manera sobrenatural y milagrosa. Así que estos jueces eran llamados por Dios, por lo tanto ellos gobernaban, los jueces gobernaban dentro de una estructura teocrática. Teocracia significa Dios gobernando el pueblo.
Entonces, bajo esta estructura era lo que los jueces de Israel gobernaban. Así que el rey absoluto, único de Israel, ¿quién era? Era Jehová Dios. Jehová Dios era el rey absoluto que levantaba a estos jueces para que ellos representaran y cuidaran y velaran la ley de Dios y velaran por la ley de Dios. Estos hombres, por lo tanto, estos no tenían poderes para legislar o cambiar leyes, sino que el único deber que era de estos jueces era simplemente hacer cumplir, o más bien cumplir las leyes de Dios. Otra observación que nosotros podemos ver en este cargo de los jueces, que no fue continuo, es decir, no fue en un orden correlativo, sino que fue más bien, había periodos en Israel, periodos en Israel donde no había ningún gobernante, no se había levantado ningún gobernante en Israel. Es decir, que habían tiempos en Israel donde el pueblo simplemente no tenía ningún juez, el pueblo se gobernaba solo. Así que los jueces, como ya hemos visto aquí, los jueces, o vamos a mirar en su detalle, cuando vayamos avanzando en el desarrollo de este libro, los jueces fueron personas extraordinarias, personas simples que Dios levantaba cuando el pueblo de Israel estaba en emergencia. Por ejemplo, estos hombres eran llamados por Dios en tiempos donde Israel había sido cautivo, en donde Israel había sido invadido, donde el pueblo de Israel había sido llevado prisionero. Entonces Dios levantaba a un hombre para que fuera instrumento en las manos de Dios, y así el juez de Israel pudiera, con el poder de Dios, pudiera liberar al pueblo de la tiranía y de la opresión en la cual ellos se encontraban en estos tiempos. Así que nosotros en este libro de los jueces vamos a mirar a diferentes personas común y corriente que Dios levantaba, y vamos a mirar, por ejemplo, a Otoniel, vamos a mirar a Od, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Estos hombres nosotros vamos a mirar como jueces de Israel, vamos a mirar en su tiempo, vamos a mirar su historia, cómo Dios los llamó, y el ejercicio o el desarrollo que ellos, o la obra que ellos hicieron también en el pueblo de Israel. Aparecen también, hay dos jueces más que no aparecen aquí, que fueron Elí y Samuel. Elí y Samuel también fueron jueces de Israel. Pero ¿por qué no aparecen sus nombres aquí? Porque ellos también fueron sacerdotes de Jehová. Recuerde esto, también fueron sacerdotes. Elí fue sacerdote en el templo y Samuel también fue sacerdote en el templo. Entonces, nosotros podemos ver aquí que no aparecen sus nombres, pero también fueron jueces de Israel por esa razón. Así que también, como había épocas en el pueblo de Israel donde no había juez en Israel, pero también habían jueces que eran anónimos, donde no aparecen sus nombres, pero hicieron también una labor importante dentro de Israel. Dios los había llamado y Dios también había usado a estos hombres en donde no aparecen sus nombres, pero fueron también importantes en la nación de Israel. Por ejemplo, aparece el nombre en Jueces, en el capítulo 10, en Jueces, en el capítulo 10, en el versículo 11, podemos mirar ahí un héroe anónimo. No aparece su nombre, pero hizo un papel fundamental dentro de la liberación también de Israel. Jueces capítulo 10, versículo 11, dice: Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré en sus manos? Fíjate aquí la última parte, el último enemigo, o los últimos enemigos que tuvieron más bien los israelitas, los de Maón, dice, los maonitas, una nación que tomó prisionero a Israel. Pero aquí dice, y clamando a mí, dice, no os libré de sus manos. Cuando dice, clamando a mí, no os libré de sus manos, está diciendo Dios aquí que Él levantó a un hombre, que Él levantó a un juez, que Él levantó a un hombre que liberó al pueblo de Israel de los maonitas, pero no aparece su nombre. No aparece su nombre registrado aquí. Entonces también había héroes y jueces anónimos que hicieron un papel, cumplieron un papel fundamental dentro de los planes de Dios.
Ahora, el autor de este libro de Jueces o el escritor de este libro de Jueces es completamente desconocido. No se sabe. Hay algunos estudiosos bíblicos que señalan la siguiente hipótesis, una de las tantas hipótesis, que ellos dicen que cada juez en su periodo de gobierno, cada juez escribió su propia historia, su biografía, por decirlo así, su propia historia, y que este libro es la recopilación del relato de todos estos jueces de Israel. Puede ser verdad, no puede ser verdad, no lo sabemos. Otros dicen no fue así, sino que otros señalan y dicen que Ezequías o Esdras fueron los que recopilaron toda esta información y escribieron el libro de los jueces. Es otra posibilidad. La siguiente posibilidad, que es lo que pienso yo que es más cercana y tiene más sentido, es que había una obra que habían escrito los judíos, se llama el Talmud. El Talmud es una obra que describe las discusiones rabínicas, habla acerca de las leyes judías, el Talmud habla acerca de las tradiciones, de las costumbres judías, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el Talmud señala y dice que Samuel, el sacerdote o el juez, fue quien escribió el libro de los jueces en una fecha aproximada, más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Puede ser, tiene sentido. La verdad es que hay estas tres posibilidades y otras más, pero pienso yo que el profeta Samuel fue quien escribió el libro de los jueces. El propósito del libro, si bien es cierto, ya hemos visto el escritor, el posible escritor o los escritores, pero este libro tiene un propósito. Este libro tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Fue registrar las vivencias de Israel durante la época de la teocracia. Dios gobernando Israel, pero Dios estableciendo estos jueces. Por tanto, el propósito de este libro es registrar la experiencia, las vivencias de Israel que tuvo durante el gobierno de Dios y durante el gobierno de estos jueces. Así que lo que expone mayormente este libro de los jueces es los grandes fracasos que Israel tuvo durante ese periodo. Fíjense, Dios gobernando Israel e Israel fracasando, qué terrible. Pero vamos a mirar el propósito, vamos a mirar más bien la razón de por qué Israel fracasó en este periodo de gobierno de Dios sobre ellos. El tema principal de este libro, si bien es cierto, tiene un propósito, mostrar las vivencias de Israel, los fracasos de Israel, pero esto también tiene un tema. El tema principal del libro de los jueces es claramente apostasía y rebelión del pueblo contra Dios. Y la gracia admirable de Dios en perdonar, en liberar y restaurar a Israel. ¿Se fija? Muestra este libro entonces como tema principal la rebelión de Israel contra Dios. El pueblo se rebeló contra Dios. Pero también nosotros miramos y vemos aquí en este libro como tema principal la gracia admirable de Dios derramada sobre el pueblo, perdonándolos, liberándolos, restaurando a Israel. Increíble. Es un libro maravilloso poder mirar y poder ver. Los capítulos claves de este libro, y me gustaría por favor que abrieran sus Biblias y miráramos ahí en el Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 11. Aquí nos va a dar como un reporte de todos los libros, perdón, del tema de este libro principal que acabo de mencionar. Jueces capítulo 2, versículo 11. Leamos lo siguiente. Dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban.
Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Se fija? Aquí está mostrando más bien un resumen o una visión general del tema principal de este libro en detalle. El pueblo de Israel se alejó de Dios. Dios levantaba jueces para librarlos. Se iban en contra del juez. Algunos obedecían al juez. Se moría el juez que Dios había levantado y el pueblo caía, dice, inclinándose en la obstinación, se apartaban de Dios, se apartaban de sus obras y seguían en su obstinado camino. En Jueces capítulo 17, versículo 6, va a mencionar aquí esta frase que se va a repetir mucho durante el libro, en el libro. ¿Cuál es la frase? Jueces capítulo 16, versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el último capítulo de Jueces, capítulo 21, versículo 25, en la última frase de este capítulo, mira lo que dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, aquí nosotros encontramos la condición del pueblo de Israel. La condición del pueblo en que se encontraba Israel, lejos y apartado completamente de Dios. Este libro tiene 21 capítulos. Vamos a nosotros a mirar aquí rápidamente, a modo de resumen y de un paneo general de este libro, de una visión general de este libro. Este libro tiene 21 capítulos, donde estos 21 capítulos se dividen en 3 secciones. En la sección número 1, que abarca desde el capítulo 1 y capítulo 2, en esa sección nosotros vamos a mirar o vamos a leer en los primeros versículos del capítulo 1, leemos ahí las primeras victorias de Israel. Las primeras victorias de Israel cuando luchaba contra pueblos enemigos, entonces ahí está descrito los triunfos de Israel. La segunda parte del capítulo 1, nosotros miramos ahí, las reiteradas derrotas. Inmediatamente Israel fue derrotado. En el capítulo 2, la primera parte del capítulo 2, ahí aparece la apostasía nacional. Israel se rebeló contra Dios, se apartó de Dios, se alejó de Dios. Y la segunda parte del capítulo 2, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Entonces, en esta primera sección, en esta primera división del libro, podemos nosotros mirar y ver la desobediencia de Israel al apartarse de Dios. Israel se aleja de Dios. En la segunda sección de estos 21 capítulos, a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 16 de Jueces, nosotros vemos ahí que Dios disciplina al pueblo. Dios disciplina al pueblo. Dios castiga al pueblo de Israel por su rebelión. Y aquí nosotros miramos cómo Dios levanta a estos jueces de Israel que ya miramos anteriormente. Por ejemplo, en el capítulo 3 aparece el juez Otoniel, Ahod y Samgar. En el capítulo 4 y el capítulo 5 aparece Débora y Barak. En el capítulo 6, desde el capítulo 6 al capítulo 8 aparece Gedeón, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo usó, etcétera, etcétera. En el capítulo 9 de este libro aparece Abimelech como juez de Israel, cómo Dios lo llamó y cómo Dios lo usó también. En el capítulo 10 aparece Tolá y Jair. En el capítulo 11, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 7, aparece la historia de Jefté, que ya lo miramos anteriormente. Jefté, quien hizo una promesa ficticia a Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en el estudio pasado?
Jefté hizo una promesa a Dios totalmente sin pensarla, inconsciente, ¿se acuerda? Pues Jefté también fue un juez de Israel y aparece su historia ahí, capítulo 11 hasta el capítulo 12 en la primera parte. En el capítulo 12, en la segunda parte, versículo 8 al 15, aparecen los siguientes jueces, Ibzán, Elón y Abdón. Y en el capítulo 13 hasta el capítulo 16 aparece Sansón, que vamos a mirar también su llamado, su trabajo que él hizo para Dios, su cargo como juez y también lamentablemente cómo él cayó en pecado. Vamos a mirar en detalle entonces cuando lleguemos a ese estudio. La tercera sección de estos 21 capítulos, la tercera sección, la tercera división de este libro, se encuentra desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21. ¿Qué aparece ahí? Aparece el desorden, la anarquía total de Israel. Sí, recuerde esto, que termina el capítulo 21 diciendo lo siguiente: cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces aquí, desde el capítulo 17 al capítulo 18, vemos ahí la confusión religiosa. Israel cómo comienza a caer en idolatría, en una confusión increíble y tremenda. Capítulo 19, la inmoralidad desatada totalmente en Israel. Y capítulo 20 y capítulo 21, entonces ahí nosotros miramos y vemos en detalle la guerra civil. ¿Por qué Israel cayó en idolatría? ¿Por qué Israel cayó en paganismo? Por una razón muy simple. Israel se alejó de Dios. Israel no conocía a Dios. La generación que aparece aquí registrada en el libro de Jueces fue una generación que no conocía a Dios. Importante. Ahora, como ya vimos entonces la división de este libro, las tres secciones, las tres divisiones de este libro de Jueces, vamos a mirar aquí entonces que la frase que siempre se va a repetir en el libro va a ser esta: cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, este sentir de Israel, este pecado de Israel, que hacían lo que bien le parecía, tiene una raíz. Este problema se generó porque el pueblo de Dios no fue obediente a los mandamientos que Dios les había dado antes de entrar a la tierra prometida. ¿Recuerda usted que Dios le dio mandamiento? Lo que vimos en Levítico. ¿Recuerda que Dios, mientras ellos estaban en el desierto, Dios les daba mandamiento? Pues Dios siempre estos mandamientos que Dios les dio, se los recordaba cada cierto tiempo. Cuando el pueblo estaba en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo, Dios les recordaba al pueblo por su líder o a través de Moisés. Dios siempre le estaba recordando al pueblo quiénes eran ellos para Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo estaba en el desierto guiado por Moisés, en Éxodo, si tú abres tu Biblia, si tú ves conmigo por favor, en Éxodo capítulo 19, en el versículo 1, ve aquí el contexto. Ellos están en el desierto, Dios llama a Moisés al monte Sinaí y mira lo que dice aquí Dios a Moisés. Éxodo capítulo 19, en el versículo 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Por favor, si usted tiene costumbre subrayar su Biblia, subraye por favor estas frases de Dios hacia el pueblo de Israel. Versículo 4 de Éxodo 19 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia
de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió. Fíjate, esto también es muy importante, la reacción y la respuesta del pueblo. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces aquí nosotros miramos y aquí nosotros observamos que Dios les dice a Israel, Dios le dice a Israel: si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Pero si ustedes obedecen, pero si ustedes guardan mi pacto, si ustedes guardan y ponen por obra mis mandamientos, entonces ustedes van a ser un especial tesoro para mí. ¿A quién le está diciendo esto? A Israel. A Israel. Y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Y todo el pueblo reaccionó y respondió y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pues aquí nosotros vemos en el libro de Jueces que eso no sucedió, que el pueblo se olvidó. Pero quiero recalcar un punto importante aquí, que Dios siempre les estaba recordando el pacto al pueblo de Israel. Si ustedes obedecen mis mandamientos, yo los voy a bendecir y yo los voy a cuidar, pero si ustedes obedecen. Luego vemos aquí que cuando el pueblo está casi llegando a la tierra prometida, ya están a días de llegar o a meses de llegar, poco tiempo de llegar a la tierra prometida, liderados, guiados por Moisés. Moisés, antes de morir, Moisés confirma nuevamente al pueblo de Israel cómo Dios ha sido con ellos. La soberanía, el poder, el cuidado que Dios tuvo, el poder milagroso, sobrenatural que Dios ejerció sobre la nación de Israel, llamándolos como su pueblo, como su nación santa. Y Moisés aquí les recuerda nuevamente al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Aquí vemos el recuerdo que Moisés nuevamente le hace a Israel. ¿De quiénes son ellos para Dios? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, aquí está el recuerdo: vosotros habéis visto, mira como les dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Qué le está diciendo Moisés con esto? Recuerden lo que Dios es para ustedes. Recuerden de dónde Dios los sacó. Recuerden todo lo que Dios hizo. Recuerden todo lo que ustedes vieron y fueron testigos. Deuteronomio capítulo 29, en el mismo capítulo, pero versículos 5 y 6 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Por favor, subraye esto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Mira el detalle, la observación que Moisés está haciendo aquí. Yo os he traído durante 40 años. Hemos caminado 40 años en el desierto. Miren sus vestidos, miren sus ropas, no se han apolillado. Miren sus ropas, no se han envejecido. Miren sus calzados, dice, no se han envejecido. Qué increíble. O sea, puedan ver ustedes la mano de Dios sobre ustedes, sobre el pueblo de Israel. Y el último versículo, capítulo 29, versículo 9, como Dios les recuerda aquí. Pero aquí hay 3 puntos importantes. Dice: guardaréis pues las palabras de este pacto. No hay opción. No es sugerencia, no es consejo si quieres o no quieres, le dice Dios a Israel, sino que le dice: guardaréis, imperativo, un orden imperativo. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Para qué? Para que prosperéis en todo lo que hicieres. 3 cosas. Debían guardar la palabra de Dios, debían ponerla por obra, y en base a eso y consecuencia de eso iban a ser prosperados en todo lo que ellos hicieran. En tercer lugar, nosotros miramos y vemos que cuando el pueblo de Israel ya conquista, ya Moisés murió, Dios se lo llevó, porque todavía no se halla su cuerpo, pero Dios se llevó a Moisés. Después que toma el mando, el liderazgo Josué entonces, junto con el pueblo, conquistan la ciudad de Jericó y la ciudad de Jai.
conquistan esto. Y antes de entrar a tomar posesión de la tierra, Josué, el líder, le declara nuevamente al pueblo de Israel, le recuerda al pueblo de Israel la promesa, el pacto. Les recuerda otra vez. Quiero leer solo en Josué capítulo 8, versículo 34 solamente. Josué capítulo 8, versículo 34. Dice, después de esto, dice, después que hicieron toda esta ofrenda de paz, hicieron este altar, levantaron holocausto a Jehová en victoria a Dios, dice en versículo 34 de Josué 8, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. O sea, ¿qué hace Josué antes de tomar posesión en la tierra prometida? Recuerda, leyó para no incurrir en error ni recitar de memoria, leyó las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Le recuerda nuevamente a Israel. Ahora, para que no hubiese ninguna excusa de que no escuché o yo no estuve o yo es que no, queda registrado aquí en esta palabra de Josué que toda la congregación, ¿quiénes componían la congregación? Las mujeres, los niños, los extranjeros que moraban entre ellos. Es decir, no había excusa. No había excusa. Entonces, en estas tres ocasiones que miramos aquí, antes de entrar a la tierra, Dios les recuerda y le habla del pacto. Casi entrando a la tierra, Dios les recuerda nuevamente el pacto. Conquistaron la ciudad de Jericó y las ciudades enemigas, y antes de posesionar la tierra, Josué, el nuevo líder, les recuerda y les leyó el pacto. O sea, no había excusa. No había excusa para que el pueblo desobedeciera. Josué les recuerda aquí la responsabilidad que cada hebreo tenía. ¿Cuál era su responsabilidad? Obedecer, guardar los mandamientos de Dios. Si ellos obedecían y guardaban los mandamientos de Dios, entonces ellos serían bendecidos. Si ellos no obedecían los mandamientos de Dios, serían castigados por Dios, disciplinados por Dios. Ahora, en el capítulo 24 de Josué, Josué ya se estableció en la tierra, dividieron la tierra, qué sé yo, etcétera, etcétera. Empezaron a tomar posesión de la tierra. Fíjense esto, Josué, antes de morir, nuevamente les recuerda el pacto. Por favor, dijo Josué, haciendo una alusión a esto, por favor, dijo Josué, acuérdense ustedes del pacto que hicimos con Dios, de obedecer sus mandamientos, de guardar sus mandamientos, de poner en práctica los mandamientos de Dios. No se olviden, por favor, de los mandamientos de Dios. Sin embargo, José se muere. ¿Y sabe lo que hace el pueblo? Miremos, por favor, en Jueces capítulo 2. Jueces, ahí en sus Biblias, capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice. Jueces capítulo 2, versículo 10. Ponga atención en esto. Dice, y toda aquella generación fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La generación que lideró Josué. Toda aquella generación, dice, se murió. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación. Ponga atención en esto, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, Josué está hablando aquí antes de morir acerca de responsabilidades que tenía Israel. Tal vez usted se pueda preguntar en esta mañana y decir, bueno, ¿y cuáles eran las responsabilidades básicas que Israel tenía que cumplir y no lo hizo? Los mandamientos. Los mandamientos de Dios. El gran mandamiento que Dios les dio. Nosotros miramos y vemos que en el libro de Deuteronomio,
En el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 25, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 25 está el gran mandamiento. Desde el versículo 10 de Deuteronomio tenemos las exhortaciones a la obediencia y también las exhortaciones en contra, digamos, de la desobediencia. Ahora, en este capítulo de Deuteronomio, no lo vamos a leer todo, solo quiero tomar algunos versículos. En capítulo 6 de Deuteronomio, quiero tomar solamente versículo 1 al versículo 5 de Deuteronomio 6. Mira lo que dice aquí. Ponga atención, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer gran mandamiento que vemos en estos primeros 5 versículos de Deuteronomio 6 es: el pueblo debía amar y obedecer a Jehová como el único Dios verdadero. La primera cosa entonces que vemos aquí, que el pueblo debía amar y obedecer a Jehová como el único Dios verdadero. Sigamos leyendo el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, el pueblo, ellos debían enseñar a sus hijos las leyes, los mandamientos de Dios en todo tiempo. ¿Debían qué entonces? Enseñar a sus hijos las leyes de Dios. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. O sea, el pueblo también debía ser agradecido a Dios por todas las bendiciones que le había de dar. Porque ellos no trabajaron, sin embargo, Dios los bendecía, Dios los cuidaba. Por esa razón es muy importante que el pueblo no debía olvidarse de Jehová. El pueblo debía agradecer a Dios, no lo hizo. Por las bendiciones que Dios le había dado, no lo hizo. Desde el capítulo 6 de Deuteronomio, desde el versículo 16 al versículo 25, el pueblo, no lo vamos a leer, pero lo que dice ahí, el pueblo debía apartarse de la adoración de dioses paganos que había en la tierra de Canaán. Debían ellos apartarse. Entonces, rápidamente, ¿cuáles eran las responsabilidades? ¿Cuáles eran, el cargo, la responsabilidad que Israel tenía que hacer? Número 1, debían amar y obedecer a Jehová como el único Dios verdadero. No lo hicieron. Número 2, debían enseñar a sus hijos las leyes de Dios. No lo hicieron. Número 3, debían ser agradecidos por todas las bendiciones que Dios les había dado. No lo hicieron. Número 4, debían apartarse de la adoración de dioses paganos, apartarse de la idolatría que había en las ciudades vecinas paganas idólatras.
no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, lamentablemente, por eso toma sentido aquí lo que dice en Jueces capítulo 2, versículo 10. Mira, dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Entonces, el pueblo, cuando no obedeció a Dios, cuando el pueblo prefirió adorar a dioses paganos, cayendo en la idolatría, en la inmoralidad, entonces el pueblo cayó en un desastre moral, espiritual y político. Inmediatamente. El pueblo cayó en un desastre moral, espiritual y político. Ahora, hay dos posibles razones de por qué el pueblo de Israel cayó en este desastre moral, porque es curioso y es sorprendente poder mirar aquí que la generación que habitó la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es curioso que esta generación no haya conocido nada de Dios. Entonces aquí surgen dos posibles razones de por qué el pueblo de Israel cayó en este desastre y por qué esta generación no conocía a Dios. Número uno, tal vez la generación anterior, la generación que fue guiada por Moisés y la generación que llegó a la tierra, que entró a la tierra, que fue guiada por Josué, tal vez esa generación no cumplió con su deber de instruir a sus hijos y a sus nietos en la ley de Jehová. Tal vez no cumplió con esa responsabilidad de enseñar a sus hijos, como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 5, instruye a tus hijos, enséñale a tus hijos. La ley debía estar en tus ojos, en tu mente, al levantarte, debías repetirla al levantarte, al acostarte, durante el día, instruir a tus hijos. Tal vez esa generación no cumplió fielmente esa responsabilidad de instruir a sus hijos y a sus nietos en la ley de Jehová. O la segunda razón, la segunda posible razón que podemos mirar aquí es que la nueva generación, esta nueva generación que dice aquí, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, posiblemente esta generación sí fue enseñada en la ley de Dios, sí fue instruida en la ley de Dios, sí fue instruida, enseñada, guiada en la ley de Dios por la generación que ya partió, que ya murió. Pero se negaron voluntariamente, se negaron a obedecer y a aplicar los mandamientos de Dios. Que yo creo que esa razón tiene mayor sentido. Se negaron, conociendo la ley de Dios, se negaron a obedecerla, se negaron a aplicarla porque fueron seducidos, porque fueron atraídos por el paganismo, la idolatría de estas naciones vecinas, porque empezaron a relacionarse, vamos a mirar aquí, se empezaron a relacionar con estas naciones paganas, y estas naciones paganas influenciaron con sus costumbres, idolatría, paganismo e inmoralidad, influenciaron lamentablemente, o mal influenciaron a Israel. En vez de Israel influenciar a estas naciones mal influenciaron a Israel. Entonces, en resumidas cuentas, este libro de Jueces revela claramente aquí la decadencia moral, espiritual y política en la que cayó Israel. Aún así que Dios gobernaba la nación, ellos le dieron la espalda a Dios. Por Israel haber caído en esta inmoralidad espiritual, política, haber dado la espalda a Dios, haberse rebelado contra Dios y desobedecido sus mandamientos, como consecuencia y condición de Dios hacia ellos, es que Dios los disciplina, Dios los castiga, Dios les aplica la disciplina. ¿De qué manera? Enviaba naciones extranjeras, paganas, que invadían al pueblo de Israel. Y ahí levantaba a los jueces, como ya vimos. Pero el pueblo aún así, a pesar de que tenía jueces, el pueblo cayó en una anarquía total. El pueblo se rebeló contra Dios, el pueblo cerró su corazón contra Dios. Por lo tanto, hermanos, observamos aquí como una enseñanza práctica, y que me llama mucho la atención aquí, como una enseñanza práctica. Si bien es cierto, esta es
claramente lo que le pasó al pueblo de Israel, pero como enseñanza práctica aquí, la primera generación que estuvo por 400 años esclavos en Egipto, ¿qué hicieron ellos? Oraron a Dios. Oraron a Dios con pasión. Oraron a Dios con pasión en su corazón, porque recuerde usted cuando Dios se apareció a Moisés, Dios le dice a Moisés, cuando Dios se apareció en medio de la zarza ardiendo a Moisés, Dios le dice a Moisés, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo y he descendido a liberarlos. He oído el clamor de mi pueblo. Es decir, que el pueblo de Israel en medio de la esclavitud, en medio de la aflicción, en medio del dolor, oraron a Dios con pasión para que Dios los liberara. Dios los escuchó, Dios los liberó con mano poderosa. Y Dios los sacó con mano poderosa y Dios los sustentó durante el desierto. Esa fue la primera generación, donde ellos vieron los milagros que motivaba siempre a Israel a tener ese fuego o esa pasión por Dios. Recuerden ustedes que cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, le dice, dile al pueblo que obedezcan mis pactos, que obedezcan mis mandamientos. Y yo los voy a bendecir, y yo los voy a guiar, y yo los voy a sustentar. Y Moisés le dice al pueblo, y todo el pueblo, vamos a hacer lo que Dios nos dice, vamos a hacer todo lo que Dios nos demanda. O sea, ahí había un fuego, una pasión, un deseo por Dios. La segunda generación que fue guiada por el desierto, por Dios, disfrutando el sustento, disfrutando la sombra, disfrutando el calor, disfrutando los alimentos, llegando a la nación, a la tierra prometida, liderados por Moisés. Fue una generación que disfrutó el poder de Dios, que disfrutó la gracia de Dios, que disfrutó las victorias, los triunfos, la conquista de parte de Dios. Es decir, que esa generación disfrutó la gracia de Dios sobre ellos, el poder de Dios sobre ellos. Pero la tercera generación que vemos aquí, en Jueces capítulo 2, versículo 10, la tercera generación que se establece en la tierra, se olvidó de Dios. No conocía a Jehová, no conocía la obra que Él había hecho por Israel. Entonces, si bien es cierto esto aplica claramente a Israel, aplica claramente a la nación de Israel, porque Dios puso condiciones. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Si ustedes me desobedecen, yo los voy a castigar y disciplinar. Pues el pueblo desobedeció. Pero nosotros hoy día, tú puedes decir y puedes mirar hoy día como una aplicación práctica y eso ¿qué va a pasar? ¿En qué me afecta o en qué me beneficia? Mira, en Romanos capítulo 7, versículo 6, Pablo escribiendo su carta a los romanos y explicando claramente la ley, acerca de la ley y la gracia de Dios. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, en una aplicación práctica, refiriéndose a la iglesia hoy día, dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu. Ojo, hermanos, lo que dice aquí. Estamos muertos para la ley, pero ahora estamos sujetos y servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen nuevo del Espíritu? ¿Sabes cuál es? La gracia de Cristo Jesús. Porque Gálatas capítulo 3, versículo 13, el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿sabe quién abolió la ley? ¿Sabes quién nos liberó de la ley? Adivina quién. Jesús de Nazaret. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo, ojo con esto, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros,
a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, no estamos bajo condicionantes como lo hacía Israel. Estamos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios hoy día nos favorece, nos bendice. La gracia de Dios hoy día nos nutre. La gracia de Dios nos sustenta. La gracia de Dios nos da oportunidad. La gracia de Dios nos acerca a Dios. Ya no tenemos que cumplir estas condicionantes que Dios le puso a Israel, exclusivamente a Israel. Si me obedeces vas a ser bendecido. Si me desobedeces vas a ser castigado. Eso para nosotros hoy día no corre, porque en Cristo Jesús dice: Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Somos libres. Somos libres. Pero fíjese en este detalle, hermano. Si bien es cierto, uno podría decir qué malo fue Israel, qué desobediente fue Israel, qué obstinado fue Israel, qué terrible fue Israel. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice que nosotros hoy día, la iglesia del Señor, debe tomar la conducta de Israel, la conducta desobediente de Israel, la conducta obstinada de Israel, la conducta idólatra de Israel. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que nosotros debemos tomar esa actitud, debemos tomarla como ejemplo para que no nos pase lo mismo. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice: y estas cosas, refiriéndose a Israel, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, el pueblo de Israel cayó en idolatría, cayó en paganismo. Nosotros hoy día lamentablemente estamos en lo mismo, cayendo en idolatría, cayendo en paganismo, teniendo actitudes peores que las de Israel, siendo que estamos viviendo en la gracia de Dios, siendo que ya la ley ya no es condicionante para nosotros, porque la ley para nosotros no corre, sino corre aún la gracia de Dios, siendo que tenemos todo a nuestro favor, siendo que hemos sido testigos, como dijo Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron, al verbo de vida, dice, nosotros somos testigos de estos, conscientes. Hemos vivido y estamos viviendo la gracia de Dios. Aún así, hermanos, nos comportamos peor que Israel. Peor que Israel, peor que la nación de Israel. Lo cual tenemos mayor responsabilidad. Porque nadie, dice la Biblia, nadie debe pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser, dice, no va a pasar por alto aquel que tome por inmunda o pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les expuse, hermanos, en esta hora, como aplicación práctica, las tres condiciones en que el pueblo de Israel se encontraba. La primera generación tenía esa pasión por Dios, ese fuego por Dios, ese deseo de clamar a Dios. ¿Tienes tú esa pasión por Dios en medio de la aflicción? ¿Tienes tú ese deseo de orar y clamar a Dios hoy día? Siendo que, a diferencia de Israel, hoy día nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Y estás entrando tú al trono de la gracia en oración? ¿En oración confiadamente? Orando, clamando a Dios, esa pasión por Dios como la primera generación lo tuvo, orando a Dios, y Dios inclinó su oído y Dios los liberó. ¿Tienes tú esa pasión? La segunda generación, vemos ahí reflejado que la segunda generación disfrutó la gracia de Dios, el amor de Dios, las bendiciones de Dios. Nosotros hoy día, como iglesia del Señor, estamos disfrutando los beneficios de Dios, el sustento de Dios. Estamos encerrados en cuarentena, no podemos salir en ninguna parte.
Pero hay una promesa que no ha fallado de parte de Dios. El pan y el agua no nos falta. Y no nos ha faltado el pan y el agua, está en nuestra mesa. Eso es una muestra del amor, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Eso es una muestra que Dios nos ama a pesar de que somos nosotros desobedientes, imperfectos. Sin embargo, la promesa, la fidelidad de Dios se mantiene fiel, porque Él es fiel, Él permanece fiel. Y estamos disfrutando la gracia de Dios. La tercera generación se olvidó de Dios. Se olvidó completamente de Dios. Yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana antes de concluir. ¿En qué condición estás tú en esta mañana? Como nación santa, pueblo adquirido por Dios, como iglesia del Señor, como miembro de la iglesia del Señor, ¿en qué condición te encuentras tú en esta mañana? ¿Tienes esa pasión de Dios, ese fuego de Dios en tu corazón? Que está clamando, orando, leyendo, meditando la palabra de Dios. ¿Tienes tú ese fuego en tu corazón? ¿Esa pasión por Dios? Número 2, ¿estás tú relajado, tal vez, disfrutando la gracia de Dios sin hacer absolutamente nada? Y aún así desobedecer a Dios. ¿Estás tú mirando conscientemente lo que Dios ha hecho en tu vida, en su vida, cómo lo sustenta, cómo lo guía? ¿Está usted teniendo ese deseo por Él? Y número 3, o tal vez usted se ha olvidado de Dios. Tal vez usted está viviendo una religión. Tal vez usted está viviendo completamente una religión. Mira, les quiero dejar con esta reflexión personal. Si tú no eres constante, si tú no estás en comunión con Dios constantemente, entonces ni siquiera tienes que pensar y decir de que Dios ya no está en tu vida. Me explico. Cuando una persona es inconstante, dice la Biblia, es inconstante. Cuando una persona, es de doble ánimo, es inmaduro espiritualmente, esa persona es inconstante en todos los caminos, en todos los caminos. Si esa persona es inconstante en todos los caminos, entonces su prioridad, la prioridad de esa persona no es buscar a Dios, como dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías llama al pueblo de Israel y dice, buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, llamadle mientras Él está cercano, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, quien es amplio en perdonar, dice. Hoy día nosotros estamos viviendo en una situación, hermanos y hermanas, de frialdad espiritual completamente y alejados completamente de Dios. ¿Y sabe por qué yo lo puedo decir? Porque no está ese fuego, esa pasión, esa comunión con Dios en nuestro corazón y se ve en evidencia, clarísimo. Se ve en evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Buscar a Dios, buscar su palabra, buscar su enseñanza, estar congregados a través de estos medios. Si bien es cierto, no nos podemos congregar físicamente y oramos a Dios que así sea, pero muchos de nosotros no nos congregamos. Incluso quiero decirles esto. Dios nos ha llevado a este tiempo y nos ha dado la tecnología para estar cómodamente en nuestra casa recibiendo la enseñanza y la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Le voy a poner un ejemplo nomás. No se sienta ofendido, pero quiero remecer su conciencia. ¿Sabes qué? Hay algunos que hasta llegan atrasados a conectarse. Imagínense. Llegan hasta, para conectarse llegan atrasados. A otros no les interesa. Simplemente no les interesa. No les importa. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Que ojalá no nos pase lo que pasó a Israel. Ojalá que no nos pase lo que pasó a Israel. Si este tiempo estamos aquí es porque Dios ha permitido este tiempo para nosotros doblar nuestra rodilla, humillarnos delante de Él y clamar a Él. Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Les invito entonces el próximo domingo a seguir estudiando el capítulo 1 del libro de Jueces. Y vamos a ir mirando lo que Dios nos va a mostrar aquí en detalle. Pero quiero dejarles esta reflexión y esta aplicación práctica. Hermanos, debemos buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Debemos buscar a Dios con ese fuego, con esa pasión. Debemos orar a Dios, debemos orar unos por otros. Vamos a orar, dar gracias a Dios por su palabra. Dios,
Gracias te damos esta mañana por esta enseñanza, por esta breve introducción y enseñanza que tú nos has dado a través de este maravilloso libro que vamos a comenzar a estudiar. Dios, abre nuestro corazón y nuestra mente durante la semana para que podamos nosotros estudiar tu palabra. Háblanos a nuestras vidas en este tiempo de cuarentena, que podamos distribuir bien el tiempo, que podamos aprovechar bien el tiempo, conectándonos, Señor, a escuchar tu palabra, los estudios bíblicos, realizando los trabajos, realizando las tareas que nosotros como iglesia, como congregación y como liderazgo se nos ha encomendado, Señor, para poder, Señor, no solo, Señor, adquirir conocimiento, sino más bien conocerte más. Ese es el propósito y el objetivo de todo, conocerte más, estar en comunión contigo. Y que podamos nosotros con mi esposa cada día, Señor, motivar, animar, empujar, remover la conciencia para no quedarnos tranquilos, no quedarnos cómodos, sino que podamos también desarrollar lo que de gracia tú nos has dado. Bendice, Señor, la iglesia. Bendice mis hermanos y hermanas. Oramos por aquellas peticiones que están, Señor, siendo mencionadas aquí. Yo te pido, Padre, especialmente por Mateo, Señor, por Mateo Siré, Señor, el hijo de Valesca, Señor. Te pido por él, Señor, que tú lo ayudes, que tú lo bendigas. Yo te pido, Padre, que tú también, Señor, seas con mis hermanos fortaleciendo a cada uno de ellos, los que están conectados. Estas 57 personas que están conectadas aquí, a cada uno de ellos, Dios, yo te pido que tú les bendigas, que tú, Señor, les prosperes, que tú les des sabiduría, fortaleza, que tú pongas en esta mañana, en el nombre de Jesús, este fuego de tu Espíritu Santo que queme sus corazones, nuestros corazones, con pasión por ti, Señor. Bendice sus vidas, llénalos de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. Susténtanos, Señor, susténtanos. Oramos también, Señor, por la familia de Fernando Bravo y por él específicamente, por los que están enfermos. Te pido por David Sánchez, bendícelo, llénalo de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Por aquellos, Señor, que están enfermos, por aquellos, Señor, que están, estas personas que están críticos, Señor, en los hospitales por este virus, Señor, que está, Señor, matando a la gente, Señor Dios. Te pido por ellos, Dios, que tengan misericordia, y no solo por ellos, por los familiares que están a su alrededor. Señor, oramos, Dios. También te quiero presentar, Señor, y te quiero pedir, Señor, que tú bendigas la ofrenda, los diezmos, lo que cada uno de nosotros trae en adoración, con gozo y gratitud a ti, Señor. Te quiero presentar, Señor, también a mi hermano, amigo Luis Muñoz, Señor. Dios, bendice a mi hermano. Señor, te pido, Padre, que seas tú con él. Te pido, Señor, por la familia, por María Inés, por el Manuel, por la Connie, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas a ellos, Señor. Por Teresa, por Rodrigo, Señor. Que tú les bendigas, Señor. Que tú seas tocando su corazón. Oramos, Señor, fuertemente por Rosana, Señor. Dios, Señor, remueve su conciencia. Señor, guárdala, Señor. En donde ella se encuentre, guárdala, Señor. Toca su corazón con el poder de tu Espíritu Santo y tráela, Señor, nuevamente a tus caminos. Dios, ten misericordia de ella. Oramos por ella, Dios, y la presentamos a ti. Y así, por cada una de las peticiones y necesidades que hemos mencionado a ti. Bendice tu congregación, bendice tu iglesia. Te pido por aquellos pastores, Señor, que están, Señor, viviendo tiempos difíciles, en donde algunos, Señor, han tenido que entregar sus templos, Señor. Han tenido que cancelar sus arriendos, Señor. Dios, te pido por ellos, Dios. Te pido, mi Señor, que tú los bendigas y hables a sus corazones. Por aquellos pastores, Señor, que están, Señor, llenos de incertidumbre, Dios, acércalos a ti. Señor, revélate a sus vidas como lo has hecho en mi vida, Dios. Habla a sus corazones, Señor. Habla a sus vidas como lo has hecho, Señor, en mi vida a través de tu palabra. Revélate a sus vidas, revélate a tu iglesia en este tiempo. Te doy gracias por mi hermano Marcelo Miranda. Que tú lo bendigas grandemente a mi hermano. Que tú lo llenes con tu gracia, con tu amor y tu poder, y de tu Espíritu Santo que lo llenes a él, a Claudia, a su familia, Señor. Bendice a mi hermano, Señor. Y oramos, Señor, por cada uno de ellos. Te quiero presentar de manera especial a Manuel Calderón. No lo he visto conectado, Señor. Que se conecte, Señor. Que escuche tu palabra, Señor. Guarda a mi hermano, Señor.
guarda su corazón, guarda su vida, Señor. Y aquellos, Señor, que andan caminando, Señor, medios chuecos contigo, Señor, tráelos a la comunión, Señor. Revélate a sus vidas, porque estamos viviendo en los últimos tiempos y Satanás está tratando de engañar incluso aún a los que tú has llamado, Señor. Oramos, Señor, por el hermano de Alejandra Ingunza, Señor. Él tiene, Señor, el virus. Dios, ten misericordia. Oramos por él, Señor. Oramos, Señor, por cada uno, Señor, y rogamos tu bendición sobre cada uno en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.